Hola, buenos días, a todas y todos. Muchas gracias por estar presente en este conversatorio titulado El campo expandido del cine, tendencias, operaciones y proyecciones. Palabritas todas muy interesantes, ¿no? De tirar su hebra. Muchas gracias también a quienes nos están viendo a través de la transmisión. Yo soy Ivana Perich y junto con Wolfgang Bongers e Iván Flores somos los programadores o curadores de la sección Cine Expandido del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Hoy tenemos el honor de estar acompañados por Andrea Novoa, Esperanza Collado y Sebastián Arriagada, que los tres están participando con obras en esta tercera versión de la sección. Llevamos 3 años, comenzamos por ahí por el 2022 y hemos estado durante estos 3 años tratando de darle densidad y también intentar expandir esta sección en el marco del festival. En esta nueva versión, como digo, titulada Latencias Materiales, nosotros hemos tratado de proponer, ¿cierto?, a través de la selección de las obras de estos fantásticos artistas, 3 formas de aproximación a una pregunta que nos ronda como programadores y que también ha rondado, ¿no? Últimamente, bueno, hace varios años ya, en diversas programaciones de festivales, esta posibilidad, ¿cierto?, de cuestionar los protocolos de visión convencionales que están reunidos en la experiencia, ¿cierto?, de ver cine. Esto que uno asista a una sala oscura, con las butacas dispuestas de cierta manera, con una sola pantalla que se mira, ¿no?, de frente, el espectador está quieto en la sala. Y entonces ese protocolo, ¿cierto?, determina quizás una experiencia y entonces lo que nosotros intentamos hacer en esta sección es presentar obras que cuestionen, ¿cierto?, ese protocolo, tratando de apostar por generar nuevas experiencias, ¿cierto?, sensibles. Y en esta nueva versión nosotros la hemos titulado Latencias Materiales. Nos parece que latencias es una noción interesante porque tiene rendimiento en 2 campos, digamos, al menos. Latencias en biología, ¿cierto?, alude a ese lapso entre el estímulo y la reacción corporal. Y entonces lo que nosotros queremos enfatizar es justo ese intervalo, ¿no?, antes de la reacción. Y en informática, latencias, ¿no?, alude a ese también intervalo, ¿no?, que se produce entre que el dato se activa, ¿cierto?, y es procesado por el sistema. Entonces, en algún sentido, nosotros elegimos las propuestas diversas, muy diversas entre los 3 artistas que están acá, porque creemos que en algún sentido, ¿no?, se ubican en esos intervalos, ¿cierto?, a propósito de lo que yo decía de los protocolos de visión, tratando también de entender la dimensión temporal, espacial y material del cine de otro modo. Te doy la palabra, Wolf, para que nos cuentes más de este conversatorio, para ya poder abrir la palabra. Muchas gracias, Iva. Buenos días a todas, todos. Gracias por venir a esta hora aquí a la carpa. Gracias a ustedes por estar acá, Andrea, Esperanza, Sebastián. Como dijo Ivana, ¿no?, nos interesa, digamos, ese contrapunto quizás, ¿no?, a otro tipo de cine. El título es El campo expandido del cine y creo que es importante que no digamos justamente el cine expandido, ¿no?, porque el cine en sí quizás, como con mucha razón dijo e hizo Esperanza ayer en su primera performance, es siempre expandido, ¿no?, hasta cierto punto, ¿no? El cine es expansión hasta cierto punto. Entonces nos preguntábamos por cómo se refleja ese campo mismo expandido del cine en las prácticas artísticas, ¿no? Yo creo que tenemos 3
propuestas muy heterogéneas, muy diferentes, en ese campo expandido del cine, y eso lo hace justamente muy fértil, muy rico, ¿no?, en pensar el cine desde el no cine, desde el cine expandido, ¿no?, desde el cine con otros medios, etcétera, ¿no? Obviamente queremos ahora escuchar a las y el artista desde sus prácticas, ¿no? Eso es lo que nos interesa aquí, escucharles a ustedes hablando de su propia forma de acercarse a ese campo expandido. Y nosotros compartimos entre todos unas tensiones, ¿no? Acá leen tendencias, operaciones y proyecciones, pero hay que agregar también las tensiones, ¿no? Porque obviamente, como, bueno, todos recuerdan el libro de André Bazin, ¿no? ¿Qué es el cine? Que nunca contesta esa pregunta, ¿no? Es un libro fantástico sobre muchos elementos del cine, pero nunca explica y define lo que es el cine, ¿no?, en ese libro. Y tampoco queremos preguntar por qué es el cine expandido, ¿no? Justamente porque el cine es en sí expansión, ¿no? Entonces, lo que queremos escuchar a ustedes es hablar un poco de justamente esas tensiones. Y menciono algunas y ustedes eligen una, dos tensiones o tres, ¿no?, y hablan desde sus experiencias y prácticas. Una es claramente la expansión y la sustracción, porque cada expansión implica también una sustracción, ¿no? Y eso tiene que ver con la misma procesualidad, ¿no?, del campo expandido del cine, en oposición a lo que podríamos llamar obra, ¿no?, cinematográfica, ¿no? El proceso frente a la obra, ¿no? El cine expandido y el cine experimental, ¿no? Son partes de esa primera tensión entre la expansión y la sustracción. La segunda tensión sería, o se relaciona mucho con las materialidades mismas, ¿no?, del cine, del campo expandido. Es decir, Esperanza, la obra de Esperanza está basada en la noción de desmaterialización, ¿no? Pero a la vez asistimos ayer en la performance a una rematerialización, ¿no?, a un acto, un proceso justamente de rematerialización. Entonces, esa es otra tensión, ¿no? La materialidad, las materializaciones, des- y rematerializaciones. Y ahí entran otras tensiones, ¿no? Pienso en el trabajo de Sebastián, la datificación que se convierte en visualización, ¿no? ¿Dónde está ahí la materia, ¿no? ¿De qué materia estamos hablando, ¿no?, entre lo analógico y lo digital, entre la performance y la proyección? Y la última tensión que quiero mencionar es justamente cómo podemos diferenciar este campo expandido del cine de las artes visuales, ¿no? Cómo hay una posibilidad de delimitar esto, de buscar deslindes, ¿no?, de esta situación entre el campo expandido del cine y las artes visuales, y obviamente ahí entran muchas discusiones sobre la hibridación, ¿no?, del campo artístico contemporáneo en general, pensando también en esa dinámica entre lo analógico y lo digital. Yo creo que con esto abrimos un gran espectro de posibilidades de entrada y queremos invitarles a ustedes entonces a comentar lo que ustedes quieran. No sé quién empieza. ¿Andrea? Bueno. Hola, muchas gracias por estar aquí, interesados y interesadas en escuchar y saber más de los procesos. Gracias también a la invitación a dialogar. Yo estoy presentando una instalación fílmica en 16 milímetros, completamente analógica, es lo que se podría decir. Y pienso, me hace mucho sentido esta tensión en mi obra entre la imagen misma, la obra, como el
el peso entre la obra y las máquinas y la instalación misma. Como las máquinas, los proyectores, los sistemas que proyectan estas imágenes, que son pesados, grandes, ruidosos, de alguna manera aparatosos, que tienen que estar ahí para poder lograr sacar afuera esta imagen, que es una imagen que finalmente es una imagen muy delicada, liviana. Quizás la manera en que yo trabajo también puede ser bastante como sensorial o onírica. También siempre como me interesan la naturaleza, los fenómenos naturales relacionados también a los contextos sociales, pero para llegar a sacar esa imagen, bueno, y más atrás, cómo yo llego a estas imágenes, me di cuenta que gran parte de mi trabajo es en el laboratorio, que ahí también hay un punto y técnico y de precisión, más bien científico. Como eso me he ido dando cuenta a través como de la práctica, que estoy más ligada como a cosas físicas, muy, muy precisas. La química es una cosa muy precisa. Y la instalación, porque bueno, yo comencé haciendo fotografía análoga, trabajando en el laboratorio, y de ahí empecé este coqueteo con el cine. Pero comencé, claro, en la pantalla, como siempre con película, pero que esta película pasaba a ser digitalizada y a ser proyectada en la pantalla. Y ahí me di cuenta como que para lo que yo estaba haciendo perdía un poco como este poder sensorial quizá, que era cuando lo que yo estaba viviendo en el laboratorio al aparecer una imagen o a tener estas imágenes latentes mucho tiempo de que no las estás revelando y llega el momento en que aparecen y verlas, era algo muy material todo el tiempo, y que eso después al estar digitalizado y proyectado como que perdía para mí la sensación del proceso. Entonces, poco a poco me fui acercando a cómo poder traer esta materia a entregarla a quien la va a recibir, o sea, al espectador. Y cada vez fui como cayendo más, bueno, entre pequeñas proyecciones, pero ya siempre en análoga, o sea, con el proyector ahí. Ya como que el digital lo olvidé por completo. Y también con performance, experimentaciones sonoras, y esta es la primera vez que hago algo instalativo como más permanente y con, claro, más dispositivos, como más multicanal. Y eso me hizo mucho sentido, como de esta materialidad, volver a trabajar en exhibir esto con otras materialidades, que entran todos los elementos instalativos. Y ahí se abre otro mundo, que también es muy preciso, en este caso como muy delicado, y es muy interesante. Y ahí pienso en el cruce que dices, Wolf, con las artes visuales. Como que ahí yo siento que como que quedé como, me sentí como un poco en el encaje, ahí, como en el gap, entre el cine y las artes visuales, como que sentí que hubo una unión que me acomodó y me hizo mucho sentido también, porque ya empiezan otros objetos a estar en la sala, ¿no? Y cada objeto que tú pones empieza a ser parte de la obra. Entonces, la obra como tal, cuando la imagen filmada empieza a dialogar con otros objetos y empieza la obra también a expandirse, la obra, la imagen, los proyectores, los objetos, los sistemas instalativos. Y lo que me he podido dar cuenta ahora con esta experiencia es la parte inmersiva que se genera.
que es muy rica y también bastante didáctica, que está muy en tensión, creo, ahora como con lo de la sala de cine, lo que estaba hablando. Se genera así, una interacción que me empieza como a hacer sentido con la interacción que yo tengo en el laboratorio y con el asombro. Y la interacción o lo inmersivo también genera esta emocionalidad que en mi trabajo también es como pregnante. Sí. Eso. Sí, muchas gracias, Andrea. Damos ¿no? la palabra al estrés y después comentamos y obviamente Claro. después también invitamos al público, ¿no? Que comenten, que pregunten. Bueno, yo soy Sebastián. Mañana presento una cuestión. No sé cómo irá a resultar, pero es parte de la investigación que estoy llevando a cabo en mi doctorado. Y esta cosa, porque, claro, lo que me está interesando a mí también, y acá escuchando los testimonios, y bueno, quiero ir a ver la cuestión. Quiero ir a ver estos procesos porque hay una pregunta que hace rato me viene dando vuelta, que es como, ¿qué es el cine? Pero ¿cómo se compone el cine y hasta qué punto esa composición se puede como sustituir por otras cosas? ¿Hasta dónde da ese concepto? ¿Hasta dónde podemos estirar el problema de las imágenes? Entonces yo estoy mucho más metido en lo digital, completamente digital. De hecho, la pregunta de ¿se puede hacer imágenes sin cámara? He estado trabajando harto con archivo también en otros trabajos. Y mi pregunta o mi interrogación a estas imágenes que son preexistentes a mí es como, ¿qué puedo alterar yo de esas imágenes para producir un espectro sensible dentro de estas imágenes? Entonces, mi pregunta ha estado relacionada con aparatos gigantescos que producen imágenes, que son los radiotelescopios y los telescopios. Y también encontrarse con este mundo tan poco explorado de la imagen científica y esta como sensación de que las imágenes científicas solo sirven para graficar o acompañar un texto, un dato. Entonces, dentro de las conversaciones que he estado teniendo o sosteniendo con distintos astrónomos y astrónomas, el tema ha sido como que ven de sus imágenes, cómo observan los que observan. Y en ese juego he ido como trabajando con estas imágenes que son muchas veces producidas por datos, a veces, por ejemplo, en el tema de los radiotelescopios, las imágenes no son producidas por una señal como de fotón sensor, como si hay telescopios que son producidos por sensores las imágenes. En los radiotelescopios, por ejemplo, las imágenes son producidas por señales de radio. Y a partir de ese registro se traduce esa señal y se construye una imagen a partir de esa señal, como de ese espectro datificado. Entonces, finalmente, hay cosas muy interesantes en ese mundo de la imagen científica porque, por un lado, no les importa mucho el encuadre porque generalmente pueden como capturar un todo y después reencuadrar. El tiempo en esta imagen es súper complejo porque los aparatos que registran estas imágenes no tienen una temporalidad contemporánea a los objetos que están registrando. O sea, los aparatos que registran son posteriores al fenómeno que están registrando. Entonces es muy raro esa relación tiempo que empieza a aparecer. Y el color no existe en estos aparatos. Todas las imágenes tienen una colorimetría dada por, en general, hasta donde yo me he estado dando cuenta, por la tincada del astrónomo. O sea, la imagen que ellos reciben es una señal que tiene que ver en un rango de claro y oscuridad, o sea, claridad y oscuridad, y la colorimetría es como un filtro, por así decirlo, que se pone sobre la imagen para resaltar o destacar ciertos puntos.
Entonces, y hay muchas más, pero estas complejidades de las imágenes producidas como datos me interesa mucho. Y también esa pregunta de cómo hacer cine sin cámara, cómo incluso hacer cine sin imágenes grabadas. Gran parte de lo que voy a mostrar mañana está hecho a partir de procesos de código, y ahí me gusta pensar en la materialidad que tiene el código, pensar en la materialidad, bueno, también está medio asaltado el tema de la inteligencia artificial, pero en particular como desmitificar esa idea de que la inteligencia artificial es un robot que está en alguna parte, sino que también es un código que uno puede generar en un TXT chiquitito, en un computador muy común, en un computador cotidiano, y ese código se puede transformar en una imagen. Y eso es muy extraño para mí, que crecí y pensé el cine siempre con una cámara en la mano. Entonces, pensar que yo puedo producir imágenes a partir de escribir, y no me refiero solamente a escribir en ChatGPT, sino que a escribir en un TXT, que eso se renderiza y produce una imagen, es muy extraña esa materialidad. Entonces, me interesa como poner en juego esa materialidad del código y sacar a esa idea de que el cine es solo lo que ocurre en esta superficie que es la pantalla, y como quitarle todo este otro espacio. De hecho lo vimos ayer, por ejemplo, con tu trabajo, que era que el cine no lo podemos solamente entender como esa superficie que está proyectada, implica otras máquinas, y esas máquinas ¿qué son? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo establecen como puntos de conexión? Y quizá algo que ayer también salió a hablarse, que hoy día me estuve repasando, que me gusta mucho lo de Walter Benjamin y del tema de la segunda técnica que él plantea en este escrito. De hecho, ocupar toda la palabra Spiel, que es de ascendencia alemana, el juego, porque pretende entender que las técnicas, hay una técnica como que es más primitiva, que trata de someter a la naturaleza, y está la segunda técnica, que es una técnica donde nos relacionamos con las máquinas y la naturaleza, no en una lógica como vertical, sino en una lógica más horizontal. Entonces establecemos relaciones. Entonces por ahí ese juego es el que yo creo que está en tensión hoy día con estos trabajos, como hasta dónde el cine se puede como permitir existir sin esa convención clásica que es proyector, pantalla, todos sentados mirando hacia la pantalla. Como que esas preguntas se están abriendo con estos ejercicios, yo creo. No sé. Qué interesante. Es que no sé si has leído Uncreative Writing, la escritura no creativa de Kenneth Goldsmith. No. Creo que es que encaja totalmente en esta idea que cuentas de crear imágenes a partir de textos. No debería a lo mejor hablar de esto ahora, pero es que creo que viene a colación porque de igual forma que la fotografía trastocó toda la historia del arte y la transformó para siempre, ¿no? De una manera radical, las computadoras a partir del texto es algo que todavía no se ha analizado esto lo suficiente, ¿no? Pero cómo realmente también las computadoras han trastocado todo lo que tiene que ver con la escritura. Y esta idea de, abre si quieres un archivo de texto o de vídeo con el text edit, ábrelo, prueba a abrir un texto, prueba a abrir una imagen con el text edit, introduce en ese texto, hackéalo, mete ahí unas letras, las que sean, y eso va a modificar ese texto y ese vídeo. Yo es una prueba que a veces hago en mis clases para enseñarle a mis estudiantes cómo a partir del texto se puede generar una imagen o modificar una imagen, un vídeo. O sea, es que pasa por ejemplo que un autor que estaba investigando, que es Van Jord, que es como noruego, que habla sobre la operatividad de la escritura de código y lo performativo del código. Como que entiende que el código es un gesto performativo dentro de la computación,
Y cuando empezamos a entender lo virtual dentro del campo de trabajo material, claro, se abren todas esas posibilidades. No solamente de que, porque a veces tratamos de entender lo virtual como algo que está fuera de nuestro registro como corporal, porque claro, no lo tocamos, no lo sentimos. Pero eventualmente lo virtual cada vez más está penetrando en nuestra sociedad y está generando estas problemáticas de lo real. Entonces lo virtual ya no es una línea tan clara como entre el objeto, la cosa, como que uno puede tocar, y la cosa virtual que uno no puede tocar. Cada vez está más difuminada esa línea. Entonces empiezan a aparecer estos registros, lo operativo, lo performativo del texto. Es muy interesante. Bueno, yo soy Esperanza y también agradezco Ivana, Wolf, Iván, que no está aquí, el festival, la ciudad de Valdivia, increíble, preciosa, todo es maravilloso. Y bueno, pues estaba pensando cómo entro yo en este tema, ¿no?, tan apasionante, y llevo toda la vida pensando alrededor de todas estas cuestiones. Pero es cierto que intento aunar en mis últimos trabajos también un poco más en el terreno de lo instalativo, tal vez. Estoy intentando aunar lo analógico con otras tecnologías más contemporáneas. Me interesa mucho esto, ya os digo, más en el terreno de la instalación. Estoy ahí como intentando, ya llevo como 4 o 5 años, como por ahí entrando, ¿no? Pero bueno, yo pues sí tengo una investigación, para las personas que no me conocéis, llevo mucho tiempo investigando la desmaterialización del cine en las prácticas artísticas, eso que he llamado paracinema. Yo vengo de estudiar arte, empecé a estudiar al final de los 90, cuando realmente lo que estaba en pleno auge era el videoarte. Nunca se nos había hablado de cine. El cine era una práctica que tenía que ver con la industria, con el entretenimiento, pero nada que ver con el arte. O sea, de hecho, era como totalmente intocable aquello, ¿no? Era como, por favor, esas cineastas, películas, no. Eso no tiene unas mismas preocupaciones, ¿no?, que las del arte. Sin embargo, pues gracias a algunos profesores como José Luis Brea, que yo sé que él fue querido aquí en este país, fue mi profesor, fue una de las personas que, pues por las que yo me metí en todo esto, porque él me animó mucho a meterme por ahí, en todo esto del cine, de un cine por otros medios, de cine expandido, y también a partir de la curiosidad. Yo ya en mis años de estudios pues descubro una obra de Michael Snow, el artista canadiense que falleció hace 2 años, llamada Cover to Cover. Era un libro de artista y a mí me parecía que ese libro era una película, pero era un libro articulado en pares de fotografías. Él es fotografiado realizando acciones muy cotidianas, acciones muy normales, como meterse en un coche, entrar en una habitación, pero es fotografiado desde 2 puntos de vista opuestos y secuencialmente. Entonces el libro está compuesto de secuencias y son secuencias totalmente cinematográficas. No sé si lo habéis visto, este libro, Cover to Cover. Es un libro del año 75, 76, fotografías en blanco y negro. Entonces para mí eso fue como una revelación, porque yo quería encontrar más obras así, yo quería hacer ese tipo de trabajo, yo quería acercarme a un cine por otros medios, valga la redundancia, ya lo hemos dicho varias veces, un cine una película que, a pesar de que pudiera llamarse película, no estuviese materializada en los medios tradicionales del cine, ¿no? Una película sin proyector, pantalla ni film, ni soporte fílmico, ¿no? Pero bueno, pues ahí empecé a hacer una investigación
a través de la historia del arte y la historia del cine, de los intersticios entre esas dos historias, de los gestos radicales que realmente se escapan a las lecturas académicas o más como oficiales de estas historias, y intentar pues generar ahí una genealogía que articulara pues trabajos de esta índole. Claro, para entender la desmaterialización del cine, a mí me parecía fundamental, en primer lugar, hacer un análisis sobre la materialidad del cine. ¿Qué es la materialidad del cine? Si entendemos lo que es la materialidad del cine, a partir de ahí podremos entender perfectamente cómo se puede desmaterializar, ¿no?, un medio. Entonces, la materialidad del cine yo la planteaba como algo inteligible y como algo sensible, apoyándome en, bueno, pues ideas de James Joyce que no voy ahora a desarrollar, pero esa materialidad pues que tiene que ver con el tiempo, la duración, el montaje, pero luego también pues a nivel del fotograma, el movimiento, el parpadeo luminoso, todos estos aspectos del cine que definen las características y propiedades intrínsecas, ¿no?, del medio fílmico. Entonces, bueno, pues por ahí un poco va mi investigación, y que es una investigación totalmente experimental y que parte de esa pregunta, ¿no? ¿Se puede hacer cine sin cine? Es totalmente, en este sentido, pues coincidimos total, aunque cada uno pues nos entramos ahí en esa pregunta desde distintos lugares. Y en mi caso pues fue un proceso teórico-práctico. Luego también está la cuestión de la cuestión espacial, ¿no?, de esta dicotomía entre el cubo blanco, la caja negra, porque una de mis misiones, yo cuando empecé a hacer toda esta investigación, realmente es que no había nada publicado. O sea, era muy emocionante en ese sentido porque era como una misión, o sea, era totalmente una misión la que yo sentía que tenía que realizar, y yo en esos años, hablo del año 2005, 2006, todo esto, cuando yo estaba pues ya en el proceso último de mi tesis doctoral, yo vivía en Irlanda y viajaba bastante a Estados Unidos, a Nueva York y a Londres. Entonces, allí yo veía performance, ¿no?, lo que llamamos film performance, que relacionamos mucho con toda esta práctica del cine expandido. Y esas film performances yo veía que había un trabajo muy interesante, pero que todo el tiempo la imagen tenía un peso fundamental, ¿no?, que el peso del trabajo recaía siempre en la imagen, y aunque había una expansión implícita, había una intención de trabajar en el tema espacial, ¿no?, del cine, de hacer una reelaboración de esa puesta en escena del aparato fílmico, ¿no?, que es, como yo entiendo, el cine expandido, como algo mucho más relacionado con lo performativo, con la puesta en escena del aparato, entra ahí el cuerpo, ¿no?, en acción, pero yo veía que el cuerpo siempre estaba detrás de los proyectores y que delante nunca ocurría nada. Entonces también tenía una misión y era como generar ese tipo de trabajo, ¿no? Como ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el cuerpo sigue estando escondido? Yo quiero el cuerpo que esté delante, que el cuerpo intervenga en la imagen, o que la importancia de esta escenificación fílmica, si quieres llamarlo así, o de esta puesta en escena, también no esté todo el tiempo recayendo sobre la imagen, sino sobre esas otras potencias del cine.
Entonces, para mí eso era muy importante, hacer ese tipo de trabajo, y ahí pues hubo una cosa paralela, ¿no? De el trabajo teórico, el trabajo práctico que iban de la par. Y bueno, es que hay tanto que decir, pero no quiero tampoco enrollarme tanto. ¿Querías decir algo? Bueno, muchas gracias. Se abrieron un montón de hebras, como me gusta llamarlo, donde uno puede tirar hasta el infinito. Bueno, hay muchos puntos en común. Esperanza, bueno, los tres, ¿no? Pusieron en escena ciertas convergencias. Y yo quiero volver un poco a algo que dijo Wolf para seguir profundizando antes de pasarle la palabra a quienes están aquí, que es el asunto de la tensión, es decir, no son oposiciones, no son binarismos, no son dualismos, sino que le llamamos tensión justamente porque no se trata de elegir una u otra, sino que situarse en ese entremedio, en la relación tensional, ¿no? entre distintos conceptos. Y parte importante de lo que se repitió, diría yo, en las tres intervenciones, fue obviamente el asunto, digamos, de la materialidad, obviamente, ¿no? Pero yo les quería preguntar a las tres, por el lugar un poco de lo humano, dado que estamos en este tiempo que está tan de moda este asunto del antropoceno y no sé qué, porque, digamos, en la dimensión corporal que quiere recuperar Esperanza, hay mucho de cuerpo, ¿no? Y con cuerpo es cuerpo, podría uno decirlo, de las máquinas, pero a ti te interesa un poco, ¿cierto?, las performances en su dimensión comunitaria, ¿no? Eso de poner en el mismo lugar a quien hace la obra con quienes la están observando. En el caso de Andrea, dijo que a ella le interesaba, ¿cierto?, también esa relación entre la imagen y el aparato, y entonces el aparato pasa a tener un protagonismo como performer, uno diría también, y entonces ahí hay una dimensión, digamos, también corporal, pero maquínica, y entonces ahí el ser humano, digamos, se resta un poquito. O sea, está en el espectador que circula, ¿no? O que ve la performance de la máquina. Y en el caso de Sebastián, claro, ahí el ser humano, también a propósito de la moda de la inteligencia artificial, ¿no?, es quien activa la performance del código, ¿no? Pero también tiende a restarse, ¿sí?, de la circulación de eso que ocurre cuando el código performa. Entonces les quería preguntar cómo entienden, digamos, lo humano, ¿no? Si también se resignifica, si, no sé. ¿Podemos partir al revés? ¿O quieres partir tú? ¿Yo? Ya. Chuta, sí, a mí hay un libro que me marcó mucho este tipo de pensamientos, que es el de Flusser, que es el de las imágenes superficiales, y la idea de que quizás por ahí pensar la imagen como, generalmente estamos pensando la imagen como una superficie, como media en este axis, como vertical, pero también esa invitación nos puede permitir pensar la imagen de una forma más horizontal, donde nosotros podemos como comprender que la imagen no es algo que simplemente está puesto sobre esta superficie de la pantalla, sino que puede ser una superficie que podamos como desplegar y habitar. Entonces, también ahí entra un pensamiento como el de Andrea Soto Calderón, que me permite pensar la imagen como algo que se abre, y ahí, claro, el juego humano, quizás yo no estoy tan involucrado en poner el cuerpo directamente, pero sí poner como esa capacidad imaginativa de pensar la imagen en otro tipo de vértices o de superficie o de profundidades, porque cuando me salgo de la idea de que la imagen y mi relación con el cine y imagen es simplemente yo estar sentado mirando una pantalla, empieza a desplegarse otra imaginación. Y en las imágenes, por ejemplo, del radiotelescopio, las imágenes científicas, hay una hegemonía de mirada frente a ese tipo de imágenes. Entonces,
cuando uno las abre, literalmente, las abre, empieza a aparecer otros regímenes de imágenes posibles. Y eso me hace pensar que ese tipo de regímenes de imágenes no explorados nos pueden permitir otro tipo de imaginaciones. Y en este mundo, ocupando un poco lo de Andrea Soto Calderón, que estamos plagados de imágenes, como que estamos saturados, está esta tesis de que hay una inflación de imágenes, lo que dice Andrea es que no estamos saturados de imágenes, estamos saturados de la misma imagen. El problema de esta cantidad infinita de imágenes es que es muy parecida una con la otra. Entonces, ¿dónde puedo ir a ver otras imágenes? Y ahí estoy como en esa exploración. Entonces, si bien, claro, no estoy poniendo el cuerpo literal en este proceso, sí entiendo como este proceso como súper virtual, mental, de pensar imaginativamente estas imágenes y permitirnos pensar otros futuros posibles. Como que, porque esa también es la gracia de la imaginación, que nos permite proyectar. Ay, no sé, ya... Vale, Perdona, estábamos refrescando un poco la memoria de la pregunta. Sí. Yo me quedé pensando, claro, cuando tú hablabas de poner el cuerpo ahí, también qué pasa, como que empecé a pensar en el teatro, como que porque estamos como expandiéndonos desde el cine, ¿no?, a esto, a las artes visuales, al objetual, a las imágenes. Y cuando pones un cuerpo también como en un escenario, como podría ser la instalación, un escenario o el escenario de la performance, también como qué pasa, entonces qué ocurre, cuál es la relación con el teatro. Que claro, entonces empecé a pensar en la narración, porque estamos hablando de las imágenes. Cuando pones un cuerpo, como empieza también algo más narrativo, que quizás es lo que, bueno, pudimos ver ayer, tú estabas hablando de la historia del cine, o cuando vas a ver una película al cine, hay una narración que prima, de alguna manera. Eso es algo que a mí me empezó a suceder cuando, claro, empecé a trabajar como lo que se llama cine experimental, que en el fondo es trabajar con el celuloide, también en un principio de manera más solitaria, porque te das cuenta que no necesitáis estos sistemas de producción costosos, aparatosos, aunque lo que estoy haciendo igual vuelve a ser aparatoso, pero hay un montón de manos. Entonces se empieza a reducir, porque te das cuenta que tú con tu cámara, o sea, como claro, muy a lo Jonas Mekas, como tú y tu cámara y tus experiencias simples o lo que vas viendo y vas como generando estas capturas y que luego se pueden transformar, no sabes en qué se van a transformar después, porque también no partís como con una idea, un guión y una narración de distintas formas como de aproximarse. Pensaba que claro, yo empecé a capturar imágenes, sobre todo de naturaleza, a partir de contextos, como de crisis ambiental, obviamente, que estamos viviendo. Y el sujeto empezó a desaparecer. Y era como, claro, más de observación. Y el sujeto de pronto, al menos en mis películas, como que desapareció por completo de escena. Y ahora el momento de montar e instalar y entregar estas imágenes de esta manera, el sujeto vuelve a aparecer como, claro, está la imagen, o sea, está la máquina como performance, pero también ahora quien la recorre, empieza a performar también porque está lleno de juegos de sombras. De sombras, de reflejos, de
de acercarse, de querer observar la materia que está produciendo estas imágenes. Y eso lo encuentro muy interesante porque llega a tomar como mismo esta interacción como un protagonismo. ¿Qué más? Bueno, ya se me fue la idea de lo que quería. Otra pequeña cosa que pensaba también que estas maneras de materializar las imágenes creo que acercan también como un poco el proceso que se vive porque necesitamos, para ver las imágenes, necesitamos la oscuridad. Y al menos todo mi trabajo en laboratorio es siempre, o sea, desde que cargar la película en la cámara, luego revelar la película que espera latentemente en la oscuridad, el trabajo de laboratorio es todo completamente como en la cueva, pero para luego poder volver a verlas, que el otro la pueda ver también es en la cueva. Y en conjunto también, como que se vuelve, no sé, siento como que el trabajo va saliendo del cine, pero de los inicios del cine, pero siempre vuelve, de algún modo, esta cueva de los inicios de la imagen, cuando eran jeroglíficos en la roca, como la cueva, la gente, el fuego, no sé, siento que ahí están esas tensiones ahí. No sé si conoces un proyecto de Robert Smithson que se llamó Cave Cinema, y era un proyecto hacer una sala de cine dentro de una cueva, y la película que se proyectaba era la construcción de la sala de cine dentro de la cueva. Y hay dibujos y todo que son preciosos. Sí, no lo llegó a realizar, pero los dibujos están ahí. Cave Cinema. O Cavern, algo así, ¿no? Cavern de la caverna o algo así. Sí, al final la idea era la que antes no me acordaba, la de la comunidad o lo social, ¿no? Que a mí eso también me parece súper importante. También es una de las razones por las que yo me intereso mucho en lo performativo, en darle ese carácter de presencialidad a los cuerpos, ¿no? De que no nos olvidemos de nuestros cuerpos, como ocurre en la proyección tradicional, sino de devolverles esa presencialidad. Sí, eso que has dicho del teatro también es muy interesante, porque es cierto que yo en mi análisis pues hablo de la presencia del cuerpo, de esta idea de Deleuze, de la que también hablé ayer, después de la performance, ¿no? Él dice que en el cine expandido hay una inversión de la fórmula filosófica a través de la cual el cuerpo se convertía como un obstáculo para que la mente se pueda conectar o identificar con la pantalla. Tenemos que olvidarnos del cuerpo, quitarnos ese equipaje del cuerpo, como dice Hollis Frampton, para podernos conectar. Y el cuerpo era lo que tradicionalmente era patrimonio del teatro. Entonces aquí el cine también pedía un cuerpo, ¿no? El cine también pide un cuerpo, en el cine expandido específicamente. Y es cuando pues, se invierte esa lógica. Entonces el cuerpo de la espectadora, el cuerpo de la proyeccionista, el cuerpo de la máquina, que normalmente estaban relegados al espacio negro, a ese espacio oscurecido, o a la cabina de proyección, donde no oímos el proyector, donde no vemos a la proyeccionista, pues todo eso ahora se vuelve visible también en el cine expandido. Entonces se trata también de recuperar esa lógica o de invertir esa lógica, y a mí también me interesa mucho, por ejemplo, en el trabajo que se puede hacer en la propia sala de cine, que es algo que creo que todavía a día de hoy hay mucho por hacer ahí, ¿no? Recuperar la sala, pero darle, no desde otros lugares, no desde
no voy a decir pasividad, ¿no? Ya hemos superado esa idea tan absurda de que el espectador es pasivo y demás. Ya vino Rancière a hablarnos de eso, pero ya en la época en la que vivimos ya lo hemos superado, esta idea de por supuesto que no estamos ahí pasivamente viendo, pero o sea, yo me refiero también como a una actividad física, no solamente a nivel intelectual. Y bueno, pues yo también a través de mi trabajo me he acercado a esas perspectivas, ¿no? Hay un trabajo, Evenly Balance Tolmos, que es una película en 16 milímetros que es una reflexión sobre es un trabajo totalmente site-specific, ¿no? Es para salas de cine. Es un trabajo que no tendría ningún sentido proyectarlo o verlo en otro espacio. Y en la sala de cine, pues durante la película es un diálogo con el público, pero también es un diálogo con la propia sala de cine. Y durante la película pues ocurren cositas a nivel performativo, pues desde la cabina de proyección, desde el público, cosas, tiene bastante humor también. Entonces creo que también hablaba Wolf antes de esa idea de rematerialización, que está muy interesante, y creo que el cuerpo también está ahí para rematerializar, después de esa idea de desmaterialización, ¿no? Cómo se rematerializa, ya se transforma, ¿no? el cine ahí de alguna manera, pero el cuerpo entra de diferentes formas. Sí, muchas gracias. Esa última idea me lleva a un punto que quisiera compartir con ustedes antes de pasar la palabra al público. Las campanas. Es que, claro, el campo expandido siempre es un campo de exploración, de experimentación. Ustedes lo dijeron también, ¿no? A través de sus prácticas. Pero eso nos permite también... Es que tenemos banda sonora, ¿no? Sí, banda sonora. A pensar una dimensión histórica, ¿no? Y a partir de ahí quiero retomar también a dos autores, finalmente, ¿no? Que son importantes. Flusser, que habla también de los gestos, ¿no? Y yo veo en las tres, gestos diferentes, ¿no? De acercarse a ese campo, a explorar, ¿no? Ese campo expandido del cine. Ahí hay como, en Andrea veo como ese rescate, ¿no? Casi un trabajo forénsico, ¿no? Así como rescatar imágenes analógicas de este laboratorio, como tú dijiste, ¿no? Así como meterse en el laboratorio, buscar esa producción de imágenes, ¿no? Que nacen de allí, de los aparatos, las máquinas, el celuloide, ¿no? O sea, lo analógico, lo fílmico, ¿no? Mientras que en Esperanza, aunque no lo diga en su texto, no sé si tú usas la palabra iconoclasmo o iconoclasta en Paracinema, creo que no, o sea, no lo he encontrado, pero sí es esto, ¿no? Creo que tú realizas como un vaciamiento, ¿no? De imágenes, de casi todo, para luego desplazar el cine y llevarlo a otros espacios y a otros cuerpos, ¿no? Pero tú usas imágenes en tus performances, pero no tienen esa significancia, ese significado del cine, por supuesto. Entonces hay como un gesto de desplazar el cine todo el tiempo, ¿no? Y acá en Sebastián noto una búsqueda, ¿no? de otro tipo de visualizaciones, de generación de imágenes, ¿no? Que obviamente tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Con la inteligencia artificial, que justamente estamos viviendo la era de la inteligencia artificial, que nos permite repensar todo esto, ¿no? Cómo es la producción de imágenes en la era de las imágenes generativas, ¿no? Entonces veo desde una dimensión histórica estos tres gestos, ¿no? En el campo expandido del cine, ¿no? Que nos llevan a repensar, reconfigurar finalmente la producción de imágenes en general, ¿no? No sé si quieren comentar algo, pero eso es lo que
se me ocurrió pensar, ¿no? Escuchándoles, ¿no? Estos gestos que son humanos, volviendo a la pregunta de Ivana, ¿no? Yo creo que somos humanos, seres humanos que están tratando de insertarnos en esas relaciones, porque es una palabra clave, también usan ustedes siempre. La imagen nunca es un objeto, es una relación, ¿no? Andrea Soto, Jacques Rancière, Serge Danet, ¿no? La alteridad de la imagen que nos permite repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Como humanos. No sé si quieren comentar algo o si pasamos al público. ¿Alguien del público quiere? Ahí se levantó, se alzó con mucha decisión. Sí, el palo blanco. ¿Qué es Claudia? ¿No? ¿Quién es? Sí. Pues. ¿Se escucha? Sí. Se fue el Iván que estaba acá sentado. Yo creo que le dio de pura vergüenza nomás, por lo que voy a decir ahora. Lamentablemente vengo llegando de ustedes saben dónde, y de Santiago, y no alcancé a escuchar a la Andrea. Pero me interesaba mucho escuchar esta mesa porque es un poco lo que es mi campo y es un poco a lo que me dedico. Pero, ¿saben qué? Igual a mí me está surgiendo la duda mucho últimamente sobre el concepto o la extensión de lo que es, podemos decir, cine expandido o llevar el cine hacia otros lugares, corporizar el cine, un poco retomando esa última pregunta que le hicieron a los invitados, a los ponentes. Me acordé inmediatamente de un trabajo extraordinario que hizo Juan Downey en los 70 que se llama Platón Now, que es, él reproduce, no sé si lo conocen, pero reproduce la caverna platónica con gente, con monitores de video, y lo primero que se proyecta en la sala cuando tú entras es tu propia sombra, ¿no? Un poco, y después me acordé de otro trabajo de Thierry Kuntzel, con el que Raymond Bellour trabajó mucho, que se llama Waves, y se mostraba una proyección nomás, no estoy hablando de cine, estoy hablando de sala de museo, de galería, de las olas, de la playa tomada vista desde la orilla, y era ese continuum, ¿no? Que no puede haber más movimentación que esa, ¿cierto? Las olas que se están moviendo. Pero si había alguien del público que se acercaba, después de un rato, como no pasaba más, se iba acercando más hacia la pantalla, y cuando llegaba a un punto, esas olas se empezaban a ralentizar, la imagen se empezaba a ralentizar hasta que se detenía completamente, ¿no? Me parece que hay una relación muy importante entre la presencia corporal del espectador y lo que pasa con la imagen. O sea, es como un gran ejemplo. Entonces, ahí yo me pregunto un poco... porque Bellour tiene una querella muy fuerte me pueden decir que Bellour ya está pasado de moda y qué sé yo, por favor no me critiquen eso porque no. Raymond Bellour. Porque él dice que a pesar de que él es muy consciente, él trabaja con artistas, él trabaja con videoartistas, con artistas que trabajan la instalación, trabajó mucho con Thierry Kuntzel, trabajó incluso con Tony Ausler, y dice que eso que está ahí en el museo o en la galería no es cine. Entonces, a mí me surge la duda realmente, si es que, y no por llevar la contra, a mí me gusta mucho eso que no es cine, ¿no? Pero hasta hace muy poco yo pensaba que eso también era cine. Todavía tengo esa duda, y si el cine es otra cosa, el cine no... Pero me parece que a lo mejor no hay que hay que cambiarle el nombre a eso. Pensando un poco en... y ahí voy a ir a Flusser, porque ustedes lo citan, no yo. Flusser dice que es importante esa materialidad del aparato, porque el aparato tiene su propio programa. Y la tarea del artista es ir en contra de ese programa. Y el que va en contra de ese programa se pasa, digamos. Entonces, desborda el aparato. Entonces, a lo mejor, efectivamente, eso que hacen ustedes, eventualmente no... Yo tengo una duda de verdad profunda, si es cine o no. ¿Por qué no le cambian el nombre? ¿Por qué no
no se llama de otra manera? ¿Por qué insisten en eso que se llama cine cuando el cine, bueno, según Belur, tiene esas particularidades que tiene? De Belur, sí. Claro, pero esto es así, de esto estamos hablando todo el rato, en verdad, ¿no? Es un hit este tema. Yo siempre lo digo, que a mí el término cine expandido desde el inicio, y de hecho la pieza que estoy presentando ayer y hoy viene de este conflicto tan profundo con la terminología, ¿no? De la taxonomía de cine expandido, ¿no? El cine es ya algo tan heterogéneo que no necesita el adjetivo expandido, es totalmente redundante. Por otro lado, cine expandido es algo muy concreto que se genera en Estados Unidos a final de los 60 con Stan Van Der Beek. Luego llega Jean Youngblood con su libro Cine expandido, donde conecta este concepto con la expansión de la conciencia, en un momento donde el LSD está ahí súper presente, la multiplicidad de fuentes sonoras, de imágenes, de las nuevas tecnologías de la imagen, de un momento de ruptura de los confines de las artes, todo se estaba expandiendo y el cine empezaba a coquetear con sus potencialidades escultóricas, conceptuales, performativas. Yo he decidido llamarlo paracinema, pero paracinema es la desmaterialización del cine. Si nos acercamos al estudio de la desmaterialización del arte de Lucy Lippard, vemos que hay dos tendencias, una del arte ultraconceptual, una que tiene más que ver con generar un arte a través de las ideas, y otra es a través de la acción, ¿no? Donde las ideas se ponen en movimiento, podríamos decir. Con Paracinema ocurre un poco lo mismo, ¿no? Se trata de despojar el cine de su materialidad, o parcial o totalmente, para hacer un cine por otros medios. ¿Por qué seguimos llamándole cine y no otra cosa? Pues porque es mi intención hacer cine. No es una casualidad o que me lo he encontrado sin más, sino que es que yo lo he decidido, que yo a esto le voy a llamar cine y le voy a llamar película. Y me interesa que yo esté hablando de esto y tú te imagines la película, ¿no? Entonces es un cine mental o puede ser otro tipo de aproximaciones que en última instancia lo que intentan demostrar es que la invención del cinematógrafo es la culminación de una larga búsqueda en la historia de la humanidad por materializar algo que ya existía en la imaginación de la cultura y que, llámalo como quieras, puede ser montaje, asociación. Efectivamente, no sé si lo ha dicho Wolf o Ivana, que André Bazin, en qué es el cine, no llega a definir lo que es el cine, ¿no? Es la convergencia de esa obsesión, que el mito del cine total. O sea que la materialidad del cine pues es algo que pasa por ser una u otra cosa, pero es una sustancia inmaterial en todo caso. Y bueno, lo que has dicho al inicio de tu intervención se ha perdido un poco porque el sonido se pierde un poco desde allí hasta aquí, pero has hablado de una pieza que tenía unas sombras, cuando entrabas al espacio había unas sombras. Platón Now de Downey, de Juan Downey. Sí, pues me parecía totalmente relevante, ¿no? Porque es esa precine, ¿no? El cine expandido explota uno de los componentes primigenios del cine desde su era primitiva, que es el de la acción en vivo.
Y si nos acercamos a aquellas intervenciones antes de la invención del cinematógrafo, ¿no? Como los espectáculos de sombras chinescas, todo esto, eso ya es otro ejemplo, ¿no? De lo que podríamos, si queremos llamar cine expandido a todo eso, pero yo creo que tiene mucho que ver con, o sea, el cine expandido contemporáneo es una práctica muy concreta y es aunque hay muchas lecturas, tiene que ver con la performatividad del aparato, ¿no? Bueno, es mi forma de verlo. No sé vosotros. Sí, no me lo han quitado todavía, pero me lo pueden quitar. Ya, pues micrófono. Claudia, para que no se vuelva un diálogo, podemos conversar después, no para quiero abrir ser un poco... purista, yo entiendo y estoy de acuerdo con, yo diría, el 95% de las cosas que dijiste. No quiero, y de verdad no quiero ser purista porque me parece que no estamos en las condiciones de serlo. O sea, ya los medios están completamente contaminados, no son puros, ¿cierto? Son impuros, de hecho. Pero me parece que si uno pierde de vista la materialidad propia de un medio, puede perder de vista el punto de vista crítico. Me parece que para poder hacer una crítica hay que tener muy en cuenta una cierta especificidad, aunque el medio sea impuro. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna otra por allá? ¿Emilio? Sí. Hoy no sé cómo reconozco a la gente desde acá. ¿Probando? ¿Ahí me escuchan o no? Ya. ¿Podrían subir un poco el volumen de ese micrófono, por favor? Sí. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, antes de hacer la pregunta que quería hacer, quería mencionar que creo que es muy bueno el intercambio que acaba de ocurrir. Se puso muy bueno, se puso bipartito el auditorio. Pero la pregunta que quería hacer... Emilio, perdona que te interrumpa, Sí. ¿puedes como modular y hablar un poco más fuerte? Ya, obvio. Porque te juro que no se escucha mucho. No, me escuchan bien. Ya, disculpa. La pregunta que quería hacer tiene que ver con el hecho de que, no sé, al menos yo considero que cualquier práctica cinematográfica tan periférica como es el conjunto de prácticas a la que cualquiera de ustedes tres se dedica, implica necesariamente una ontología del cine que es alternativa y que hasta cierto punto es propia. Es de elaboración propia, a pesar de adscribirse a ciertas tradiciones, ya sea cine expandido, para cinema, etc. Y en esa elaboración de una ontología alternativa del cine, creo que siempre aparece esta cuestión como de la partícula fundamental, pues, como de los elementos constitutivos que tienen, que son como necesarios para hablar de un fenómeno cinematográfico. Y al menos en el libro de Esperanza, ya sea de su propia pluma o de los autores que ella cita, se menciona, por ejemplo, la suma de luz y movimiento, o la suma de luz y movimiento y reproducción, etc. Como que distintos autores tienen como una fórmula distinta, una molécula distinta. Y lo que yo les quería preguntar a los tres es cómo ven ese problema como de los elementos constitutivos de lo cinematográfico, y quizá que tanto se lo cuestionan en el día a día, porque al menos a mí me pasó hace poco que yo me estoy titulando y mi obra de título tiene mucho que ver con eso. En algún momento una persona aparece y me pregunta, ya, pero ¿por qué esas tres cosas? ¿Por qué luz, movimiento y reproducción? Una persona que no tiene nada que ver con el mundo del cine. Me dice, ¿cómo llegas a esa triada, a esa fórmula? Y yo me quedé para adentro porque, y mi compañero con el que estamos haciendo la obra, quedamos para adentro porque no sabíamos decir por qué. Era una cuestión absolutamente intuitiva, sensible, que para nosotros era muy obvia y resultó ser un problema tan grande que decidimos que no lo vamos a abordar en el título como tal, sino que es algo como para el futuro, que podría demorarse años, obviamente.
Pero nada, les quería preguntar cómo ven ustedes esa cuestión como de los elementos constitutivos, si es algo que piensan seguido, si es algo que consideran fundamental para hacer una antología del cine o si tal vez no. Eso. ¿Quién quiere hablar de su propia ontología del cine? Sí, respondiéndole a la persona que te preguntó, o sea, lo que pienso en relación a la persona que te preguntó eso, lo que se me vino a la mente es como que quizás mi respuesta sería de esa triada o toda luz, movimiento, luz, oscuridad, movimiento, color, todos estos elementos, quizás como en mi caso para poder transmitir algo que tiene algo más desde lo sensorial o del sentimiento, más de que algo racional. Quizás en mi obra es como el medio para transmitir eso, porque sobre todo cuando se elimina muchas veces la palabra, que podría estar obviamente. En mi caso, en este momento, no existe. Pero ahí podría estar como la diferencia entre, claro, leer algo, un texto, es un elemento. No sé, acá como hay también tantos, en mi caso, procesos para llegar a la imagen. Una fotografía, por ejemplo, no podría, para mí, como expresar como el sentimiento, por ejemplo. Esto yo vengo de la fotografía. Creo que el movimiento, luz-movimiento es como genera esas vibraciones. Bueno, es que las dos preguntas son súper como complicadas porque yo creo que también nosotros acá ninguno está con la camiseta puesta de cine, o sea, cine como expandido como un equipo de fútbol defendiendo a una concepción como muy concreta. Y yo creo que el concepto de cine y bueno, en general todos los conceptos debiesen estar en disputa. No creo que los conceptos se clausuren en algún momento y por ahí generalmente entra esa pulsión conservadora de tratar de entender, en mi caso por ejemplo que trabajo más con archivo, entender que el archivo es una cosa y no es otra cosa. Entonces esas pulsiones conservadoras como que creo que es precisamente la provocación de esto, es ir a disputarlas, ir a disputar eso que se clausura. Y por ahí también creo que algo pasa con lo que se propone acá, que es que no hay otra manera de producir esas sensaciones o esas formas de mirar estas imágenes que no sea esta. Entonces también por eso esta idea de expandido o no cabe en otro formato, y que ahí quizás la pregunta de Ed Roca es como es interesante responderla desde ahí también, como esto no puede ser otra cosa, discúlpame, no puedo hacerlo de otra manera, perdón, pero esta es la manera que se me ocurrió hacerla y ponerla en el escenario o ponerla circular. Entonces también defender ese gesto de que el estar haciéndose es un ejercicio súper interesante del arte, como estar ahí difuminando los bordes, porque no cabemos o no se cabe ahí en ese borde que se propone. Y obviamente genera discusión. Yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos parados frente a una discusión, no estamos parados frente a un hecho cerrado. También está el cine experimental, como la otra definición muy... Perdón. Que también, claro, es todo el rato lo que me resuena, que
es el cine experimental, esa definición también, como, bueno, ¿qué fue primero? ¿Cuál llevó a la otra? No lo sé, pero también en mi caso es muy como, tú haces cine experimental, porque alude como al experimentar con un químico, con el error de la materia, pero realmente no, porque también pueden ser en cuestiones formales, pero también como esa clasificación, a mí personalmente nunca me ha acomodado, como entre el experimental y el expandido. Sí, estamos experimentando cómo se pueden correr estos bordes o difuminar, como dices tú. Es como y también una resistencia. Resistir a lo, bueno, en mi caso obviamente es evidente la resistencia a lo digital, pero también a las formas. Entonces ahí en esos conceptos que uno se va cuestionando. Bueno, pucha, hay una última pregunta, pero a mí me están como atosigando allí. No es una crítica, por supuesto, a la organización, que aprovechamos de agradecer al festival y a todas las personas que trabajan para que esto sea posible. Agradecemos a los artistas, las artistas, agradecemos también el espacio. Bueno, yo quería decir una última cosa a modo de cierre y quizás pasarle la palabra a Wolf para que nos vayamos pensando de aquí, que hay una idea muy bonita del libro Esperanza, ¿no? Que justamente el cine es como idea una maquinaria, y la única maquinaria, algo así, no sé si los dice así, ¿no? Y me parece que lo que ha sucedido acá pone en evidencia ese asunto, ¿no? Y yo creo que es lo que proponemos como equipo curatorial en esta sección, que en el fondo todas las prácticas que han estado reunidas en esta sección lo que hacen es activarse a partir de la pregunta ¿qué es el cine? ¿No? Y por lo tanto mostrarse también autorreflexivos, ¿no? No con el objetivo de responderla, como ya lo dijeron todos, de una vez y para siempre, y por lo tanto decir que existe una sustancia, por ejemplo, que igual es una palabra incómoda, o una esencia del cine, sino justamente mostrar que el cine a lo mejor es ese campo en el que se está constantemente revisando su propia existencia como medio, ¿no? Y por lo tanto, a mí me gustaría cerrar con esa idea, ¿no? De cine expandido en este festival de cine, como ese espacio que nos invita a volver todo el tiempo a esa pregunta, ¿no? Pero como un principio de experimentación. Esperanza, quería decir. La idea de cine es la única maquinaria necesaria para generar una idea de cine, ¿no? que es como también bastante... Bueno, invitarles, ¿no? a ver las obras, ¿no? En el Museo Histórico está la obra de Andrea. Hoy, por ejemplo, claro, mientras todo cambia, se llama, es a partir de las 3, ¿no? Hoy, 3 a 5, a 6, de 3 a 6 hasta el día viernes, creo, ¿no? Hasta el viernes, ¿no? O hasta el sábado incluso. Y hoy tenemos la oportunidad de ver la segunda performance, Things Said Once, de Esperanza Collado, en la Galería Réplica a las 18 horas. Y Sebastián Arriagada va a inaugurar su video instalación el día viernes a las 12 con un pequeño conversatorio introductorio y ahí están todos, todas, todes muy, muy, muy invitados. Muchas gracias. Gracias. Y hasta pronto.